Reconquista. Claro, en realidad esta es la ciudad de mis antepasados. Mis abuelos vinieron acá, hicieron su vida, tuvieron sus hijos. Después ellos a su vez, mis hermanas son de acá, mi mamá y mi papá vivieron acá y se fueron a Buenos Aires cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Estaba de 7 meses de embarazo y ahí nos fuimos para de Reconquista a Buenos Aires. Y nací accidentalmente en Buenos Aires. Accidentalmente en Buenos Aires. Palabra y omisión, historia de mujeres. ¿Qué es? ¿Cómo nace este libro? Este libro nace, primero no nace como un libro, nace como una necesidad propia de escribir, de contar. Yo te cuento un poco de la historia, cómo viene. Lo comenté hoy, mi vida era una y antes, después de enterarme que tengo una enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, estoy muy bien, estoy en una etapa de remisión, antes que todo el mundo se pregunte, pero comenzó muy difícil. Yo era docente, mediadora de instituciones, trabajaba con adolescentes, con nenes chiquitos. Tenía mi vida totalmente organizada, una familia, digamos que una vida bastante rosa. A partir de ese momento me enfermo, estuve durante un tiempo prolongado, 1 año sin diagnóstico, y tengo una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, que es una EPOF, una enfermedad poco frecuente. Ahí es cuando me internalizo un poco sobre el tema de las enfermedades y soy un poquito inquieta. Entonces había que ocuparme en algo y estaba en cama. Como no podía caminar por los dolores, ahí es cuando me acerca mi marido, un poco para que me calme, una computadora y me dice hacer algo. Empecé a hacer cosas con las redes sociales hasta que decidí contar historias, contar cosas que tienen que ver conmigo, autobiográficas, y cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con un montón de mujeres que contaron, pero no se animaron a contar fuerte sus historias. ¿El libro habla de alguna historia en particular? Decís, bueno, algo tiene que ver con vos, otro no, pero son 3 historias puntuales. Claro, en realidad es una historia donde son 3 amigas. El relato va contando las historias de estas 3 amigas que durante el tiempo siguen juntas y cada una tiene lecciones en su vida. Entonces, la primera etapa del libro tiene que ver más con sus elecciones y las consecuencias que van trayendo esas elecciones. Que obviamente hay que leer el libro para saber qué consecuencias tuvieron. Tiene que ver con historias muy fuertes, es un libro muy para leer, es de un tenor tranquilo, al mismo tiempo tiene muchos diálogos. La idea es que cualquiera que lo pueda tomar, lo pueda interpretar y a su vez pueda identificarse con alguno de los personajes o con algo que le pase a estos personajes. ¿Y tiene que ver con ese clic que te pasó a vos? Es decir, Sí. todo rosa, el clic. Bueno, todo rosa tampoco fue, pero sí, fue un poquito lo que te dije. Una vida tranquila. Sí, una vida acomodada. Pero donde decir, estamos bien y de pronto... golpe estamos todo mal. Claro. De golpe era todo mal porque vos sabés muy bien, supongo que las personas que pasaron por enfermedades o pasan o perdieron algún familiar o están pasando por una situación de crisis que es una enfermedad. Mi enfermedad no es mía en realidad, la enfermedad que está conmigo por ahora es una enfermedad crónica, degenerativa, no es terminal, pero puede desencadenar en cosas complicadas. Vos me preguntaste, sí, tiene que ver, porque a partir de ese momento es cuando empiezo, desde lo físico yo sentía que me iba apagando, pero no quería apagarme, yo tenía que dar a luz, como di a luz a mis 2 hijos. Sin darme cuenta, puse en palabras justamente eso, que en la oscuridad, que es un poco el mensaje que tiene en la profundidad del libro, que pase lo que te pase, si vos elegís quedarte a mirar cómo pasa la vida por la ventana no te va a dar más vida. Salir al encuentro. Se toman decisiones todos los días que nosotros somos responsables y vamos por un camino, vamos por el otro, y depende de eso mucho de lo que vamos a hacer a futuro. Exacto, y no es cosa solo de mujeres. No. O sea, uno cuando... En este caso es de mujeres, acá el libro. Caso, sí, pero vos sabés que... Pero al lado de seguramente esas mujeres hay algún hombre. Muchos. Muchos. Claro. Muchos
muchos hombres, muchas mujeres, son muchas historias en realidad. Lo más fuerte para mí, si vos me preguntás qué es lo más fuerte del libro, es que hace, sin darme cuenta, el libro por sí mismo hace denuncias. Va denunciando constantemente diferentes situaciones y cómo van atravesando la vida de las mujeres esas situaciones, cómo se plantan ellas, sus elecciones que las llevan a desastres o no, y cómo a veces la vida te presenta un camino y vos elegís otro, y bueno, y ahí está lo que sigue, que no solo depende de uno, sino de los demás también. Claro, ¿y qué hay que tener en cuenta cuando tomamos tal o cual camino? Para tomarlo bien. Digo, ¿a qué aferrarnos? Humildemente, yo creo que siempre hay algo para aferrarse. Yo creo que de todo lo negativo siempre tiene que haber algo. Generalmente cuando pasamos por la crisis no lo vemos, pero siempre hay alguien que oficia como de ángel, que se te cruza en el camino y que ve por ahí lo que vos no ves. Eso es importante, humildemente, estar abierto cuando uno no la está pasando bien. Aquí hay alguien que seguramente se te va a cruzar. Puede ser vos mismo cuando hablas, podés decir algo que la persona sepa. ¿Y esto? Y fue en la tele. Y fuiste vos. Vos por algo contando esto hoy acá. Y seguramente. Alguna varita dijo, estamos aquí invitados charlando de este libro, que va mucho más allá de un libro. Digo, es una decisión de vida. Después el que lo lea le va a quedar algo. Yo espero que sí. Porque es ese también el mensaje tuyo. El mensaje es fuerte. Yo creo que... No es un pasatiempo solamente. No, es más, para mí no es un pasatiempo. Si vos me decís, ¿pensaba alguna vez hacer eso? No. Yo era docente. Claro. Y de golpe me encuentro con una situación problemática donde la resolución a esa situación fue precisamente contar. ¿Cómo lo conté? Por medio de las palabras, plasmándolas en una hoja. En realidad en una hoja de Word. Sí. Pero bueno. ¿A vos te pasó esto de decir, bueno, descubro que tengo una enfermedad? Otro será otra situación. Sí. La pérdida de un ser querido, distintas cosas que nos pasan en la vida. El tema de quedar sin trabajo. Hay muchas situaciones problemáticas y conflictivas que uno no se da cuenta quizá de lo conflictivas que son hasta que las pasas. Lamentablemente el ser humano es un poco así, tenés que pasar, chocarte para darte cuenta de lo que te pasa. Y a veces aprendes, a veces no. Y muchas veces nos damos cuenta, en este clic que decís vos, de que estamos viviendo bien o estuvimos viviendo bien y muchas veces nos quejamos por cosas hasta sonsas, sí. Hasta que nos damos cuenta que hay cosas mucho peores. Igual creo que está bueno esto de vivir, como vos decís, en cosas sonsas, porque durante el tiempo de mucha claridad es lindo disfrutar, ¿viste? Y pasarla bien. Yo hoy, por ejemplo, en este momento lo estoy disfrutando. Eso es uno de los aprendizajes del libro, aprender a disfrutar el hoy, con los conflictos, con los problemas, con todo, pero disfrutá, o sea, lo que tenés, disfrutalo. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, lo pueden conseguir primeramente en el municipio, porque lo dejé para la biblioteca. Ajá. O sea que el que quiera y no tenga las posibilidades de comprarlo puede ir y buscarlo, que ya está. O sea que pues ya está en la biblioteca. Y también está en las librerías de Reconquista, Colores creo que es una, sí. y la Casa del Libro, están en los dos lugares. También, bueno, lo podemos conseguir en Buenos Aires, en otros lugares, sí. Pero acá hay. ¿Por qué omisión? Bueno, esto es un tema. Omisión. La palabra más o menos sabemos. Palabra, obra y omisión son los tipos de pecados. La palabra, bueno, vos me preguntaste por omisión, voy a ir a tu pregunta. Porque a veces uno se olvida que omitiendo es cuando más desastres hacemos. Omitir. Pasa algo al lado mío y yo lo veo pasar y tomo el agua. Lo veo pasar. Omito. Miro para el otro lado. Te tengo que decir algo, pero no te lo digo. Por ejemplo, te quiero. Hay alguien ahí, yo quiero decirle te quiero, pero lo omito por vergüenza, por lo que sea. No se lo digo. A lo mejor después es tarde. O a lo mejor ese no te quiero dicho en ese momento no se va formando una pareja, por ejemplo. ¿Entendés? El omitir hace que las personas nos perdamos de un montón de cosas y que dejemos a otras en la oscuridad. Viendo, omitimos, callamos. Hay personas que no tienen voz, que yo quise ser un poco eso, la voz de esas mujeres
que sí tienen voz, pero les da miedo hablar. Si yo omito y me quedo con esas historias que me han contado, estoy omitiendo. Y yo no tengo que omitir, yo tengo que contar. ¿Vos contás? Sí. Digo, esto de omitir antes de que sea tarde. Sí. También. Muchas veces es tarde cuando nos damos cuenta de decir lo que queríamos decir. Yo tenía muchas cosas para decirle, pero ya es tarde. Y después esto, ¿no? Que a veces uno usa la palabra adecuada o callar las palabras o hablar de más también te lleva un montón de problemas, o al revés. La idea de palabra y omisión es justamente darle el valor a la palabra de construcción y de destrucción y a la omisión, más que nada en esto de dejar pasar, callar y tal cual lo que dijiste vos. Después sí es tarde, o sea, si vos me decís hoy con lo que acabas de decir, y bueno, yo diría, vayamos a decir lo que queremos decir y no nos callemos ni por miedo ni por vergüenza, hablemos cuando tenemos que hablar. Ojalá el libro nos deje todo eso de lo que estamos hablando. Saludos de parte de Betty, excelente persona, muchos éxitos. No sé si la conoces a Betty. Sí, supongo que sí, que sí, creo que sí. Sí. Muchas Bettys. Sí, pero creo que la persona que te está mandando, sí, la conozco, es una hermosa mujer. Por ahí somos Betty, tenemos otros... Igual, el apellido, te digo, algo que me gustaría decirte para que vos puedas comunicarlo. Son historias de guerreras. Al hablar de guerreras, hablo de sobrevivientes, no de víctimas. A veces a las personas que pasamos por cuestiones difíciles se nos puede ver como víctimas, porque nos mostramos como víctimas, o como guerreras y sobrevivientes. Yo prefiero que en la vida no me conozcan por la persona que tuvo una enfermedad, que me conozcan por la persona que se animó y contó. De esto se trata. Estas chicas no son víctimas de nada, son sobrevivientes, que eso es importantísimo, ser un sobreviviente de algo difícil. Sí. Sandra, gracias por haber venido este ratito. Gracias a vos, y la verdad me siento muy cómoda. Muchas gracias. Sandra Broemser, lo digo bien, Sandra Broemser Farolch. Yo miro para allá porque está toda la parentela atrás ahí está toda la parentela detrás apoyo. de cámara. El apoyo, claro, el apoyo. La fuerza. Gracias, gracias a Sandra y a todos. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida, más de